¿Qué más, parceros? ¿Bien o no? Para el momento en el que ustedes estén viendo este video, ya habrá salido al mercado el nuevo iPhone 14 Pro y sus hermanitos, el iPhone 14 regular y el iPhone 14 Pro Max. Pero, como lo hice en un video anterior, la pregunta que siempre nos queda es: ¿vale la pena actualizarnos y comprar el último modelo? Para hacer las cosas más fáciles, este video va a estar dividido en tres partes. La primera, voy a hablar de manera súper general como de las actualizaciones, de las características en particular que nos trae el nuevo teléfono. De segundo, voy a hablar específicamente para quienes son fotógrafos, filmmakers o creadores de contenido. Vamos a hablar de las características que tienen que ver con las cámaras del nuevo teléfono. Y por último, voy entonces a compartir mis conclusiones y voy a responder a la pregunta de si vale la pena actualizarse o no. Así que quédense hasta el final porque esto va a estar muy bueno, pues tenemos mucho de qué hablar. Empecemos entonces, de manera general. Lo primero que tenemos que conversar es que la alineación de los teléfonos cambió. Yo no sé si es la estrategia que está teniendo Apple en este momento, pero para aquellos que son fanáticos del iPhone mini, les tengo muy malas noticias porque ese teléfono sale de la alineación. Ya quedamos únicamente con el iPhone 14 estándar, que es un poquito más grande. Me imagino que va a tener un poquito de mejor rendimiento, pero no va a haber mucha diferencia con respecto a los modelos pasados. Y entonces tenemos el iPhone 14 Pro, obviamente el tope de la línea, que es el 14 Pro Max, que es el más largo, es el más grandecito y obviamente el que trae todo lo mejor en performance, en rendimiento. El almacenamiento básico para los teléfonos que van a ser de la línea Pro también cambió. Veníamos trabajando un mínimo de 128 GB y ahora va a ser 256 GB mínimo para todos estos teléfonos de la línea Pro. Esto tiene todo el sentido del mundo porque recuerden que para poder utilizar la opción de grabar video en ProRes, que va a tener mucha más calidad y demás, nos requería que tuviéramos un teléfono con esa capacidad de 256 GB de almacenamiento como mínimo. Entonces, si ese ya es el estándar mínimo que viene para los teléfonos, ya estamos cubiertos y no vamos a tener ningún problema. Una de las cosas que vamos a notar es que el tamaño no va a cambiar demasiado de los modelos anteriores. El 13, el 13 Pro, el 13 Pro Max, no van a haber muchas diferencias. Las diferencias van a estar más que todo internamente, pero específicamente en la línea Pro, en el Pro y en el Pro Max. De resto, bueno, van a haber algunos cambios en los colores. De todas maneras, los colores desde el iPhone 12 vienen siendo súper lindos. Por ahí vi, no estoy seguro, cuando salga este video ya lo sabremos, el color morado. Hay un morado súper bonito. En algunos leaks, o sea, en algunas cosas que por ahí se salían como no oficiales, se veía como tornasolado. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con eso, pero los colores de la alineación en realidad son súper lindos. Ya Lenny me está pidiendo uno morado. Dios mío, apenas acabó de salir. Bueno, ahora, si vos sos un fotógrafo o un filmmaker o eres un creador de contenido, pues agárrense porque tenemos un par de actualizaciones que van a ser muy interesantes. Quiero dejar en claro que no nos vamos a meter demasiado en la parte técnica. Yo voy a hablar de las características en general y responder la pregunta al final de si vale la pena o no. Para las partes técnicas hay muchos creadores de tecnología que van a estar sacando videos durante toda la semana. Entonces, si quieren más información en específico, les recomiendo que vayan a los demás. Aquí vamos a hablar de unas características muy específicas que para nosotros, fotógrafos, filmmakers o creadores de contenido, nos van a ser muy interesantes. Lo primero entonces es el sensor. El tamaño del sensor va a ser un poco más grande. Eso es una buena noticia, porque entonces quiere decir que van a caber más píxeles y al poder caber más píxeles, quiere decir que vamos a tener más información ahí, más información en los colores, seguramente más sensibilidad cuando hayan situaciones de poca luz y posiblemente esto también afecte la profundidad de campo, lo cual quiere decir que puede mejorar
bastante, espero, la parte del modo cinemático. Imagínense. La cámara, lo que todo el mundo está esperando. Tenemos como 3 cámaras, ¿cierto? Como los 3 lentes y demás. Pero la cámara principal ahora pasa de 12 megapíxeles a 48 megapíxeles. Voy a repetir eso, 48 megapíxeles. Ya, yo sé que ya van a venir todos los de Samsung y me van a decir, pero Juli, mira, nosotros tenemos 108 megapíxeles y demás. Lo que pasa es que en la parte técnica, ahí es donde se pone interesante. Porque sí, me peleas, me alegas, en números se ve mucho mayor, pero para poder llegar a esa resolución, los píxeles tienen que ser mucho más pequeñitos. Entonces, en condiciones de poca luz, ahí es donde vas a notar como que no te rinde tanto. Es más, hay comparaciones que yo he visto en otros videos. En condiciones de poca luz, el iPhone está mucho más nítido que el Samsung y el Samsung tampoco tiene la misma sensibilidad. Es mucho menos sensible que el iPhone. Entonces, pilas con eso. Son características muy impresionantes. La cámara frontal, es decir, la cámara que utilizamos para los selfies, para grabarnos a nosotros mismos, también tiene mejoras significativas. En específico, ya le van a meter autoenfoque a esa cámara. Entonces, esto impacta mucho porque entonces vamos a poder de repente grabarnos más de cerca o cuando estemos de lejos va a enfocar más rápido. En fin, todo esto se traduce a una mejor calidad de imagen a la hora de tomarnos unas fotos o de grabarnos en video. Así que si usted es un creador de contenido, póngale ojo porque esto va a estar bien interesante. Y no solo eso, también la apertura de este lente, de esta cámara, cambió. Antes era de 2.2, ahora pasamos a f1.9. Y no se ve como mucho en cuanto a números, pero esto puede generar un cambio bastante significativo, creería yo, y espero que afecte la profundidad de campo. Entonces en esas selfies ya podemos tener el fondo un poco más borroso. Eso quiere decir que en la medida en que la tecnología avanza, se intenta acercar un poco más a estas cámaras profesionales con todos los lentes y demás, haciendo nuestra vida de creadores de contenido mucho más fácil y mucho más ágil. El lente tele, es decir, el lente más largo con el que podemos hacer esos zoom de 2x en adelante, también sufre un cambio. Por ahí habían rumores de que iban a implementar una nueva tecnología, pero según entiendo, esto lo quieren implementar para el año entrante, para el iPhone 15. Todavía para este 14 Pro no va a estar ahí, pero antes tenían 6 elementos, ahora va a tener 7 elementos. ¿Qué puede pasar ahí? Vamos a podernos acercar más, va a poder ser más nítida la imagen cuando estemos haciendo un zoom significativo. Vamos a ver, apenas empiecen a salir todas estas imágenes en esta semana. Y yo creo que lo más impresionante para todos nosotros y que en realidad hasta a mí me sorprendió mucho es el hecho de que se va a poder grabar en 8K. Sí, señor, 8K. Ahora, tenemos la posibilidad de grabar 4K, pero no podemos reproducir 8K. No hay televisores o de repente muy poquitos y serían obviamente súper costosos que permiten reproducir 8K. Pero ¿por qué es bueno eso? Porque en inglés hay un concepto que se llama future proofing y es decir, como protegiéndolo hacia el futuro, que las cosas tengan más durabilidad. Esto nos ayuda muchísimo a saber que en los siguientes meses no va a ser un dispositivo que se va a quedar obsoleto. Por el contrario, va a tener más durabilidad. Y lo otro es que aunque capturemos en 8K, podemos recortar, podemos, ¿cierto? Como reencuadrar la imagen en postproducción o lo que sea, porque vamos a estar entregando el producto ya sea en 4K o en Full HD, como lo venimos haciendo hasta ahora. De hecho, rápidamente una nota, eso es lo que hago yo. Yo grabo mis videos en 4K y cuando voy a hacer este zoom in, me aprovecho de ese espacio extra y puedo hacer como esas tomas de zoom in con una misma cámara, que normalmente en una producción grande lo haría con 2. Entonces ahí les dejo ese dato curioso. Y entonces aquí regresamos a la pregunta del principio. ¿Vale la pena actualizarnos y comprar el último modelo? Les voy a ser totalmente honesto. Un momento de honestidad.
Cuando yo estaba planeando y mirando las características del nuevo celular para hacer este video, yo estaba como confundido porque yo decía, yo creo que la verdad no va a valer la pena. Pero viendo las características del celular me sorprendió gratamente y yo diría que sí vale la pena actualizarse. Si tú tienes el dinero, si tú tienes la posibilidad de hacerlo en este momento, yo te diría, es un celular que vale la pena obtenerlo. Fuera de que para nosotros los fotógrafos o filmmakers o creadores de contenido tiene unas características que van a elevar pues la captura de ese contenido que creamos. Parece que Apple lo logró una vez más. Después de que veníamos de un par de años con unas actualizaciones como ahí más o menos y todo lo demás que no eran como tan impresionantes, oh wow, qué cambio. Yo creo que esta vez sí lo logró y nos trae unas características bien interesantes y muy útiles. Así que espero que este video les haya servido bastante. ¿Ustedes se van a cambiar al nuevo teléfono? Déjenme saber en los comentarios de abajo y nos vemos en un próximo video. ¿Todo bien, parceros?